Buen día, hermanos. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes meditando la palabra de Dios. El día de hoy, nuestra lectura corresponde al libro de Levítico, capítulo 25, versículos del 1 al 55. Y el tema de nuestro devocional es Descansa en la redención que es en Cristo Jesús. Y bien, hermanos, antes de comenzar me gustaría orar para que sea Dios quien nos dirija en este día y sea el que hable a través de mí. Amado Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos, Señor, meditando tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú derrames sabiduría, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, y nos des ese entendimiento, Padre, para poder escudriñar tu palabra, Señor, y que podamos también ponerla por obra, Padre. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y que tú seas con ellos en cada aspecto de su vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Y bien, hermanos, vemos que en esta porción de la Escritura Dios ordena al pueblo de Israel a que sigan las siguientes ordenanzas y comenzamos leyendo el versículo 25 del 3 al 4, que dice así: 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Y bien, hermanos, vemos que en estos versículos Dios les pide al pueblo de Israel que tengan confianza plena en Él, de que Él proveería lo suficiente para que ellos tuvieran que comer durante este año de reposo y aún así que tuvieran que comer hasta la cosecha del 9º año. El siguiente punto u ordenanza que Dios les dio a los israelitas es el año del jubileo, el cual lo encontramos en los versículos del 11 al 13, que dice así: El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra, comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y aquí, hermanos, Dios nos muestra o nos enseña que las tierras que habían sido rentadas o hipotecadas a causa de la pobreza que padecían los israelitas serían regresadas a sus dueños y sus deudas serían perdonadas. Los esclavos y los trabajadores que eran adquiridos durante este tiempo y antes del año del jubileo debían ser liberados. También es importante mencionar que Dios los llama a obediencia. En los versículos del 18 al 19, Dios les dice lo siguiente: Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Entonces, Dios nos enseña en estos versículos que si obedecemos, Él promete que nada nos hará falta. Por eso es importante obedecer la palabra de Dios. El siguiente punto que Dios nos muestra en este capítulo es la redención de las propiedades. Y esto lo encontramos en Levítico 25, versículos 25 al 28, que dice así: Cuando tu hermano empobreciere y vendiera algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Y bueno, en estos versículos Dios nos habla de un pariente rescatador, que sería quien pagaría por las deudas de su hermano. Asimismo, también nos menciona que si esta persona que vendió su propiedad juntó lo suficiente, podría rescatar a sí mismo su propiedad y pagaría a la persona que tenía su propiedad en los años correspondientes hasta llegar al año del jubileo. De no ser así, que no tuviera ni rescatador ni se pudiera rescatar a sí mismo, pues Dios nos menciona
que hasta el año del jubileo, que es el año de rescate, podrían ser esas tierras regresar de nuevo a sus dueños originales. Y también es importante mencionar que Dios quería que las tierras no se vendieran a perpetuidad, porque la tierra le pertenece a Dios, no a ninguno de nosotros. El siguiente punto que trata también en este capítulo es la redención de las personas. Y esto nos lo habla en Levítico 25, versículos 39 al 41. Y dice así: cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiera a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia la posesión de sus padres, y la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Y también podemos ver que la gente pobre, que ya no tenía ni propiedades ni nada de dinero, tenía que elegir entre convertirse en esclavo o morir de hambre. Por eso es que ellos tendían a venderse como esclavos para que pudieran tener que comer ellos y su familia. Pero entre israelitas no podían hacerse esclavos. Un israelita no podía volver esclavo a su hermano. Y también en el capítulo 25 del 47 al 49, también Dios nos manda nuevamente a que seamos un pariente rescatador, pero porque, como bien les mencionaba, no podían venderse como esclavos entre ellos, sino que tenían que ser con extranjeros o forasteros. Y en estos versículos dice lo siguiente: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiera al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios le alcanzaren, él mismo se rescatará. Y vemos nuevamente cómo Dios nos menciona que si está en nuestras posibilidades, o si estaba en las posibilidades de sus hermanos israelitas o algún pariente, podía rescatar a su hermano de ser esclavo. De no ser así, y tuvieran la cantidad suficiente, pues ellos mismos se podrían rescatar. Pero como bien les mencionaba, ellos se quedaban sin nada y quedaban muy pobres, por eso se volvían esclavos. Por eso fue que Dios puso el año del jubileo, que sería el año en el que ellos volverían a ser libres y regresarían nuevamente con su familia. Y bueno, ahora podemos nosotros en la actualidad descansar y disfrutar de la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice en Primera de Timoteo 2, del 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y sabemos que aún sin merecerlo, Dios fue nuestro pariente rescatador, el cual se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Y también nos dice en Romanos 3 del 23 al 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pues por nuestros pecados éramos esclavos del pecado y de esa vida en la cual Dios nos rescató. Y gracias a Dios y a esa gracia inmerecida podemos ser libres por medio de Él. Y también en Gálatas 4:7 nos dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces damos gracias a Dios porque nos dio a su Hijo amado en rescate por cada uno de nosotros. No lo merecíamos, pero así como Dios fue misericordioso en aquel tiempo con los israelitas, Dios muestra su misericordia con cada uno de nosotros por medio de su Hijo Jesucristo.
Y además de ser nuestro Redentor, el Señor Jesús nos invita a descansar en Él. En Mateo 11:28 nos dice lo siguiente: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Igual que en aquel tiempo, Dios nos invita a confiar verdaderamente en Él y a dejar nuestra vida en sus manos. Él no quiere que nos afanemos por nada, ni por nuestra vida, ni por qué hemos de comer o de beber o qué hemos de vestir, porque sabe y nos recuerda cada día que tenemos a un Padre amoroso y a un Padre que nos sustenta cada día y cuida de nosotros, pero también nos da esa indicación que debemos de buscarlo primeramente a Él, y todas estas cosas serán por añadidura. Así que, hermanos, recordemos que para que nada nos haga falta, debemos de buscarle primeramente todos los días y confiar plenamente en Él, y sabemos que Él hará. Y sigamos meditando en su palabra y tengamos una vida que sea verdaderamente en fe. Y bueno, eso es todo de mi parte. Que Dios les bendiga.